prendan sus cámaras en la grabación de Bien, nuestro canal. entonces en este momento saludamos a todos los que nos van a ver esta charla en diferido. Para hoy tenemos programado el inicio del curso de escatología acerca del fin de los tiempos. Pero como hoy estamos celebrando, hoy es 2 de octubre del 2021, estamos celebrando la fiesta de los Santos Ángeles Custodios. Entonces, estamos haciéndole una propuesta a todos. Les hemos pedido a todos que enciendan las cámaras, faltan algunos para que las enciendan, vamos a hacer una votación. ¿Cuál es la pregunta? Si ustedes quieren, hablamos hoy acerca de los ángeles. Yo tengo preparada aquí, pues tenemos preparada con Olita una presentación sobre los ángeles, sobre lo más importante que ustedes deben saber, no solamente el ángel guardián, sino de todos De los todas ángeles, las ¿verdad? potestades. Y o empezamos el tema de escatología como lo hemos previsto. Entonces, vamos a hacer la votación. Faltan solamente, bueno, aquí Dos, Carlitos dos. tiene dos, Faltan no, dos pero no importa, personas. falta Doris Andrea y Y falta Esperancita Esperancita para Mora la votación. para la votación. No Entonces, me han bueno, salido artículos por dónde se vota por el chat. no, enciendan la cámara y van a levantar para que no se enreden Voten. porque no todos son muy diestros. Entonces, la idea es que Levantamos levantan la mano y la la votación mano es física. levantar la mano física para que no nos enredemos ahí con la tecnología. ¿Listo? Porque yo sé que alguno no la domina. Bueno, Listo, entonces la pregunta es, los que estén de acuerdo, porque hoy hablemos acerca de los santos ángeles, entonces levanten la mano por favor y contamos acá, mantengan la levantada, ¿listo? Los santos ángeles. Entonces cuenta tu muñeca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15, 16. Bueno, muy Entonces bien. ganó porque somos 21. Somos 21. Todos los ángeles. Entonces hoy hablamos de los ángeles y dentro de 8 días todo lo de escatología, el fin de los tiempos. Entonces voy a pasar aquí la presentación Perfecto. y comenzamos entonces. Vamos a, como siempre, recuerden que la dinámica de este curso es que nosotros no le vamos a poner límite de tiempo. Le ponemos límite de tiempo aquí, obviamente, porque la comunidad va hasta las 9. Pero si hoy, por ejemplo, nos queda algo pendiente de Los Ángeles, lo terminamos en 8 días, ¿de acuerdo? Porque la idea no es darles a ustedes ahí por dárselos, sino dárselos bien. ¿Les parece? Bueno, entonces Listo. vamos a compartirles la pantalla. Permítanme un momentico. Bueno, no se los puedo colocar full pantalla porque si no Ahí aquí, lo ven, sí. como tengo dos monitores, entonces se me va para el otro lado. Bueno, Bueno, comenzamos entonces con el tema de los ángeles. bueno, ¿qué o quiénes son los ángeles? Dice que la etimología de la palabra ángel procede del latín angelus y este a su vez del griego abuelos o malkaj en hebreo, que quiere decir mensajero o servidor de Dios. El Papa San Pío X decía que los ángeles son las criaturas más nobles creadas por Dios. ¿Qué o quiénes son los ángeles? ¿Existen los ángeles? Los racionalistas y materialistas los niegan. Bueno, hay que puntualizar. Hoy en día es muy complicado hablar de los ángeles. Los ángeles son espíritu puro. Y recordemos que el credo que nosotros recitamos todos los domingos y cuando hacemos la oración, en el credo nosotros decimos que Dios creó el mundo de lo invisible y el mundo de lo visible. Dios creó primero el mundo de lo invisible, los seres espirituales. Es decir, el mundo angélico fue creado primero antes que el mundo material, ¿sí? Los racionalistas y el empirismo y la ciencia y el materialismo pues no creen en esto. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que es la ciencia, si no hay la forma de demostrar científicamente, si no, no se puede someter al laboratorio, si no hay alguna evidencia científica, pues obviamente no. Y pues los ángeles, por ser espíritu puro, son inaprehensibles, es decir, no se pueden aprehender con H intermedia, no se pueden tocar, no se pueden manipular. Entonces, por esa razón es muy complicado que la ciencia o el racionalismo como tal o el materialismo pues avalen la existencia de los ángeles como tal. ¿Existen los ángeles? Están en la Biblia, los ángeles son mencionados por lo menos 108 veces en el Antiguo Testamento y 165 veces en el Nuevo Testamento. Son muchísimos los pasajes donde se Bastantes. habla de los ángeles. Miren la primera foto que está aquí
donde está el ángel Rafael. Recordemos que el ángel San Rafael. Rafael es el ángel de la medicina, el ángel médico. Es el ángel que se le apareció a Tobías justamente para sanar la enfermedad de la ceguera de los ojos que tenía su papito, porque el papito le cayó caquita de un ave y lo dejó ciego. Y él fue el que lo sanó. Pero también fue el ángel Rafael el que Rafael. libró a Tobías cuando Tobías se casó. Recordemos que la mujer con la que se casó ya se había casado varias veces y justamente en el momento de tener la noche nupcial, todos los maridos se le habían muerto y todo se había dado porque un demonio muy poderoso, Asmodeo, justamente que Dios lo ate, ese demonio había asesinado literalmente al esposo, a los A los esposos de esta anteriores. mujer. Eran 7. Entonces, Tobías hizo algo muy bello. El ángel Rafael le había dicho lo que tenía que hacer, ¿sí? Él ya sabía para que no pasara esto. Y él antes fue muy bello, ahí dice en el libro de Tobías, describe cómo en la noche nupcial, él junto con su esposa hicieron oración y entregaron esa noche al Señor. Y los libró justamente de ese espíritu y no lo pudo matar. También aparece, recordemos que Jacob aparece luchando contra un ángel, contra el ángel del Señor, para ganarse la bendición del Señor. Recordemos que fueron los ángeles los que también se fueron a Sodoma y a Gomorra y fueron los que sacaron entonces, los liberaron solamente algunos de ellos, al hijo de Abraham, y los liberó a ellos y a los que le ayudaron en esa ciudad. Los ángeles también aparecen en el libro del Éxodo cuando están hablando del Arca de la Alianza, cuando Dios dice que el Arca de la Alianza tiene que ser construida y hay que elaborarse dos ángeles que estén justamente viéndose el uno al otro y demás. Los ángeles son mencionados muchísimas veces en la Biblia. Es también, recordemos que es un ángel, el ángel Gabriel, el que anuncia que Jesús se encarna en el vientre de María. Y es un ángel, justamente el ángel consolador, que en el huerto de Getsemaní está consintiendo a Jesús, lo está animando, porque Jesús estaba muy mal. Recordemos que Jesús estaba sudando sangre y solamente las personas que físicamente llegan a un estado de muchísima conmoción, en un estado muy fuerte, pueden llegar a sudar sangre como tal. Y fue un ángel el que lo consoló porque Jesús estaba literalmente solo, sus discípulos lo habían abandonado. En el cuarto concilio de Letrán y en el concilio Vaticano I afirman que simultáneamente al comienzo del tiempo Dios creó una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y el mundo. Ojo porque dentro del catolicismo, dentro de nuestra creencia católica, nosotros creemos en la existencia de los ángeles. Hoy en día muchos teólogos minimizan la existencia de los ángeles, lo dejan como una interpretación subjetiva, como algo por allá etéreo, pero los ángeles son una realidad espiritual y que en el Concilio Cuarto de Letrán y en Vaticano I afirman justamente de la existencia de estos seres espirituales, ojo, que existen. Bueno, también están descritos en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 328, donde habla de la existencia de seres espirituales no corporales que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles. Es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Entonces tenemos todo lo del tema del Catecismo de la Iglesia. Ojo porque no es una opción de una persona ordenada, ni de un laico, ni de un religioso. No es una opción decir, no, yo es que yo no creo. Es una figura literaria. No, eso no es una opción. Tenemos nosotros que obedecer porque hace parte de la doctrina nuestra. Tenemos que creer en ellos. No es una opción. El pseudo Dionisio Areopagita en el año 500 hizo la primera monografía de los ángeles. Lo mismo hicieron San Agustín y San Bernardo. ¿Cómo vamos a... De la iglesia? Todo lo que vamos a hablar ahorita acerca de los ángeles, sus características y demás, algunas de ellas son deducidas desde los mismos textos de la Biblia, pero otras ustedes van a decir, bueno, y la iglesia de dónde sacó eso que ahorita más adelante vamos a ver, de dónde lo sacaron, si eso no está en la Biblia. Justamente este Dionisio Areopagita, el pseudo Dionisio, no sé si ustedes recuerden al verdadero Dionisio, en el libro de los Hechos de los Apóstoles,
Cuando Pablo está predicando en Grecia, hay un montón de altares a cada dios. Y hay un altar a un dios, al dios desconocido. ¿M? Entonces Pablo dice, vengo yo a predicarles a este dios desconocido que ustedes no conocen. Y comienza a hablar de Dios, de nuestro Señor. Y había un Dionisio, ¿sí? Que estaba allí solamente, cuando Pablo comenzó a hablar de la resurrección de los muertos, todos lo estaban escuchando con atención, ojo, y había muchos filósofos allí y muchas personas muy intelectuales, Sabias. y todos lo estaban escuchando con mucha atención, pero cuando Pablo llegó al tema de la resurrección de los muertos, todos se fueron, menos dos personas, un tal Dionisio y una tal Areopagita. Damaris. ¿M? Esos dos personajes, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, fueron los únicos que se convirtieron, el tal Dionisio y la tal Damaris. ¿M? Se le llama Dionisio Areopagita porque era el Dionisio que estaba en el Areópago, porque Pablo predicó en el Areópago. Pero resulta que en el año, ¿por qué se le llama Pseudo Dionisio? Porque eso fue en la época, justamente en la época de Pablo, o sea, siglo primero. Pero hay un personaje que se hizo llamar Dionisio Areopagita. Y este Dionisio Areopagita se hace pasar por este Dionisio del siglo primero que les estoy comentando, y él comienza a hablar de los ángeles. Entonces, como él era un personaje desconocido, no sabemos realmente cómo se llama el personaje, él utilizó el nombre de Dionisio Areopagita para que la gente le Pseudo. parara bolas. Entonces, por eso se le llama el pseudo Pseudo. Dionisio. La gran cantidad de cosas que hacemos de los ángeles es por él. Casi todo lo que vamos a hablar ahorita de los ángeles es por él, ¿sí? Y está avalado por la iglesia. Y está también San Agustín y Entonces, San Bernardo, claro que San Agustín y otros doctores santos de la como San iglesia. Bernardo, pues hablaron también de los ángeles, pero la gran mayoría, por no decir que el 80% de lo que vamos a ver hoy, lo escribió Dionisio, el pseudo Dionisio. Bueno, vamos a ver las características de los ángeles. Entonces, fueron creados, según Colosenses 1:16, en Cristo fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Génesis 1:1 dice, en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Ojo, porque aquí ya Colosenses está hablando de la clasificación de los ángeles, que lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿cierto? Habla de las cosas que fueron creadas del cielo y la tierra, las visibles y las invisibles. Esto de los tronos es una categoría de los ángeles. Las dominaciones es otra También. categoría, ya las vamos a ver, que son cada uno de ellos. Los principados es otra y las potestades es otra. Aquí nos está dando cuatro Cuatro categorías categorías. de ángeles y son bíblicos, ojo, son bíblicos. Bueno. Eh, son solo espíritu, Hebreos Ojo, 1:14. entonces, cuando alguien les pregunte que en la esencia del ángel cuál es espiritual, es Espiritual. espíritu puro. Y esto está en Hebreos 1:14. ¿Qué dice? Porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. Lucas 24:37 al 39 dice, un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Ahora bien, los ángeles cuando se aparecen a las personas, cuando se manifiestan, ellos tienen una apariencia corpórea, ¿sí? Pero esa apariencia corpórea es eso, esa apariencia. No significa que pierdan su esencia espiritual, sino que para que nuestros ojos los puedan ver, ellos toman esa apariencia. Bueno, son inmortales. Ojo, van dos características. Son espíritus puros, pero además son inmortales. Lucas 20:36 dice, ya no puedes morir, pues serán como los ángeles. Mateo 25:41, luego el rey dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, los que merecieron la condenación, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, miren que estas dos características de los ángeles, que son solo espíritu, están hebreos. Es decir, esta característica es bíblica. Esta otra característica, que son inmortales, es Lucas y Mateo. bíblica también. Sigamos con otra característica de los ángeles. Son numerosos, Hebreos 12:22. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, y a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios. Deuteronomio 7:10, y un río de fuego salía de delante de él. Miles y miles le servían, y millones estaban de pie en su presencia. Algunas Biblias traducen miriadas de miriadas, son miles de millones cuando hablamos de miriadas, es decir, son numerosísimos. Bastantes. Ojo,
esta característica de los ángeles también es bíblica. Ya van Hebreos tres. 12:22. La otra dice, su apariencia generalmente es de hombre. Génesis 18, Uno y siguientes. 1 y siguientes dice, Abraham levantó la vista y vio que tres hombres estaban de pie frente a él. Marcos 16:5. Cuando entraron en el sepulcro, vieron al lado derecho a un joven vestido con una ropa blanca. Daniel 10:5-6. Recordemos, nuevamente estamos dando otra característica y está en la Biblia. Los ángeles son de apariencia masculina, en algunos casos. Sí. Solo hay un texto de apariencia femenina. Ojo con esto, Zacarías 5:9. Alcé luego los ojos y tuve una visión. Dos mujeres aparecieron con viento en sus alas, porque tenían alas como de cigüeña. Es el único texto en toda la Biblia donde aparece un ángel con apariencia femenina. Zacarías 5:9. A veces son de una apariencia singular, alguna clase de ángel. Apocalipsis 4:6-8. Delante del trono había también algo que parecía un mar, transparente como el cristal. En el centro donde estaba el trono y a su alrededor había cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante como un águila volando. Bueno, Está miremos. como raro, ¿no? Sí, miremos que el libro del Apocalipsis, ustedes saben que el libro del Apocalipsis es un libro muy complejo, ¿no? Y pues toca de todas maneras verlo dentro de un contexto distinto. Pero allí se mencionan esos ángeles con esta apariencia que es bastante extraña, aquí están representados de forma gráfica. También muchos los interpretan como los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea, hay algunos que lo interpretan como forma de ángeles y otros como simplemente una representación de los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, son más fuertes que el hombre, pero no son omnipotentes. Recordemos que omnipotentes, el único omnipotente es Dios. Dios. Omni viene de una palabra latina que significa todo, potente, poder. Es decir, todo poder, el único que tiene todo poder es Dios, ¿cierto? Son fuertes, más que el hombre, pero no son omnipotentes. Bueno, un ángel destruyó a todos los primogénitos de Egipto. Un solo ángel causó la muerte de 185 soldados asirios que blasfemaron contra Dios. Un ángel protegió del fuego a los tres jóvenes que el rey de Babilonia había mandado quemar vivos en el horno. Sí, ¿se acuerdan Daniel. en Daniel cuando él justamente los metieron ahí al foso como tal? Entonces, ojo, son fuertes. Ojo que los ángeles son criaturas. Son espíritu puro, sí, pero lo primero que debemos tener en mente es que son criaturas, así como nosotros. Ellos son criaturas espirituales, ¿de acuerdo? Son fuertes, sí, pero no más, no omnipotentes. Son mayores en sabiduría que el hombre, pero no son omniscientes. La omnisciencia, omni significa, vuelve y juega, latín, todo, ¿no? Todo sientes, de conocimiento, que todo lo saben. El único que todo lo sabe es Dios. Es decir, ellos son muy inteligentes. Se dice que un ángel tiene una inteligencia como más o menos de 500 a 1000 veces más inteligente que un ser humano. O sea, por eso es que un ángel calcula rápidamente las consecuencias de sus decisiones. Nosotros no, nosotros tomamos una decisión y al ratico estamos diciendo, ¿será que sí? Ellos no. Ahora bien, los ángeles no son omnipresentes. Ojo con esto porque es que muchos, sobre todo los ángeles caídos, que no vamos a hablar de ellos, pero los ángeles caídos, que son los demonios, a veces uno cree que el demonio es omnipresente. Ellos no son, ni los ángeles de Dios, ni los ángeles caídos son omnipresentes. Es decir, ellos no están en todas partes. El único que está en todas partes es Dios. Los ángeles no son omnipresentes. Y tenemos varios textos. Pero pueden desplazar, ojo, pero pueden desplazar objetos o personas a otros sitios a gran velocidad. Un ejemplo de eso está en el libro de Daniel, en el capítulo 14, versos 33 al 39. Les leo, miren este pasaje tan maravilloso de cómo un ángel desplazó con gran rapidez a una persona. Dice así, abro comillas, estaba a la sazón en Judea el profeta Habacuc. Acababa de preparar un cocido y desmenuzar pan en un plato. Y se dirigió al campo a llevárselo a los segadores. El ángel del Señor dijo a Habacuc, lleva esta comida que tienes a Babilonia, a Daniel,
que está en el foso de los leones. Señor, dijo Habacuc, no he visto jamás Babilonia, ni conozco ese foso. Entonces el ángel del Señor le agarró por la cabeza y llevándole por los cabellos le puso en Babilonia, encima del foso, con la rapidez de un soplo. Habacuc gritó, Daniel, Daniel, toma la comida que el Señor te ha enviado. Y dijo Daniel, te has acordado de mí, Dios mío, y no has abandonado a los que te aman. Y Daniel se levantó y se puso a comer, mientras el ángel de Dios volvía a llevar al instante a Habacuc a su lugar. Miren, un ángel, los ángeles de Dios pueden transportar a las personas de un lugar a otro. Claro que los ángeles caídos, Satanás también hace eso. ¿No les recuerdo a ustedes a ciertos magos que están en un Sí. lugar, en una ciudad y luego aparecen en otra? Porque los ángeles caídos, o sea, los que perdieron la gracia de Dios, ellos perdieron la gracia de Dios, pero no perdieron ni sus cualidades, ni sus Poderes. características sobrenaturales. Ellos no la perdieron. Los ángeles no son, ojo, ellos se pueden desplazar muy rápidamente de un lugar a otro, pero no son omnipresentes, es decir, no se pueden estar en todas partes como Dios. Los ángeles se comunican entre ellos. Zacarías 1:11. Y ellos hablaron a aquel ángel de Yahvé que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Y así como por instrucciones del Señor, los ángeles pueden asumir forma humana para presentarse a los hombres. Igualmente emiten la voz humana y hablan el lenguaje humano cuando se dirigen a los hombres, como en el caso del arcángel Rafael con Tobías. Miremos que todas esas características, vuelvo y se lo repito, las estamos sacando de la Biblia. Todavía no hemos llegado a lo que dice Dionisio Areopagita. Tiene voluntad propia e inteligencia. El Catecismo de la Iglesia Católica numeral 330 dice, en tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales e inmortales. Superan en perfección a todas las criaturas visibles. El resplandor de su gloria da testimonio de ello. Cristo con todos sus ángeles. Ojo porque la iglesia, a través del catecismo, nos dice que ellos son criaturas personales, es decir, son personas, no son cosas. Los ángeles no son cosas, son personas. Los ángeles no son animales, no son como animales, son personas. Sí, son personas como nosotros, pero ellos son criaturas puramente espirituales. Y ojo con esa característica que tenemos solamente los seres humanos junto con los ángeles, y es tener inteligencia y Y voluntad. voluntad. La inteligencia y la voluntad son características propias de Dios, que la compartimos con los ángeles, ¿sí? La inteligencia me permite a mí discernir las cosas y la voluntad me permite a mí tomar Tomar decisiones, ¿cierto? decisiones. Entonces, somos iguales a los ángeles en eso, en inteligencia, bueno, la de Dios es mayor, pero también en la voluntad. Y ojo, son personas y son inmortales, ¿de acuerdo? Al igual que el hombre, son libres. Tiene la libertad del hombre. Por eso la elección de Satanás en su momento fue rebelarse contra Dios. No fue una deficiencia de Dios en sus criaturas el otorgar la libertad. Es una elección, porque de eso hace parte una de las grandes características del ser humano, y es la libertad. El hombre puede optar por el bien o por el mal, por ir a derecha o por ir a izquierda. Y eso es lo que nos permite a nosotros saber que es una realidad, que nosotros no fuimos creados en serie, como los carros, que salen todos igualitos, sino en serio. Es decir, nosotros fuimos creados seres racionales y libres. Los 9 coros de ángeles, jerarquía. Entonces tenemos la primera jerarquía. Hay tres jerarquías, ¿no? Y cada jerarquía vienen de a tres clasificaciones de los ángeles. Esta clasificación la dio Dionisio Areopagita, el pseudo Dionisio. Dice así, la primera jerarquía. Serafines, querubines y tronos. Estos ángeles de la más alta jerarquía se dedican exclusivamente a glorificar, amar y alabar a Dios en su presencia. La primera jerarquía. La segunda jerarquía, dominaciones, virtudes y potestades. Ellos son los que gobiernan el espacio y las estrellas son los responsables del universo entero. Y la tercera jerarquía tenemos
los principados, los arcángeles y los ángeles. Estos son los que intervienen en todas nuestras necesidades. Esto lo vemos también en la Biblia cuando se nos presenta la intervención de los arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Perdón, un segundito, ¿podrían dejar ahí un segundito que estoy copiando, por favor? Yo les voy a dar, cuando terminemos esto El ahorita, material. les voy a dar el material. Esto se los voy a dar en PDF. Ah, bueno. ahorita. Apenas terminemos, se los voy a dar. Y apenas terminemos, les voy a enviar también el material que ya acabamos de sobre María. Se los voy a compartir en PDF, pero solamente a los que están conectados. ¿Listo? Entonces no te preocupes que ahorita Se yo, los Listo, vamos a listo. mandar yo les comparto esto en PDF para que ustedes lo a tengan. los que se conectaron, sí. ¿Listo? Ay, yo me tengo que salir un momentico. No te preocupes, recuerda que estamos grabando y ahorita terminada la sesión, yo publico la grabación y puedes retomar en el punto que no puedes estar. No te preocupes. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, Bueno, entonces, vamos a ver entonces una a una las jerarquías. Son 9 jerarquías. Vamos a verlas una por una. ¿Qué hacen cada una de ellas? Primera jerarquía, la más alta, los serafines. bueno, es la orden de mayor jerarquía angelical, sirviendo como encargados del trono de Dios y cantándole continuamente sus alabanzas. Se dice que rodean el trono de Dios regulando el movimiento de los cielos según emana de Dios. Se le representa con 3 pares de alas, con ojos. Con ellas se cubren el rostro y el cuerpo para protegerse del intenso resplandor que emite Dios. Los serafines son mencionados en Isaías 6, del 1 al 7. Primera jerarquía, los serafines. Recordemos que es la más alta jerarquía y está en la plena presencia de Ellos Dios. se dedican a alabar, a cantar y a glorificar a Dios. Ojo, Isaías 6, del 1 al 7, ahí se encuentra esa referencia a los serafines. Tenemos también de esa primera jerarquía los querubines, el querubín. Los querubines son los guardianes de las estrellas. Se cree que aunque no están en el plano de la realidad humana, su luz divina se filtra del cielo y toca las vidas de los hombres. Se los representa con 2 pares de alas. Su rango entre los ángeles siempre ha sido categorizado en la primera jerarquía. Los querubines son mencionados en Génesis 3:24, Ezequiel 10, del 17 al 20 y la primera de Reyes 6, del 23 al 28. Los querubines tienen que ver con las estrellas. ¿Ustedes han visto esos angelitos que normalmente tienen carita y alitas nada más? Así generalmente se representan los querubines. La carita y las alitas, sin cuerpo. Seguimos con los tronos, que hace parte también de la primera jerarquía. Se le representa como seres inmensos de alas circulares iluminadas con los colores del arco iris. Su deber es cargar el trono de Dios por el paraíso. Los tronos son mencionados junto a otros seres espirituales en Colosenses del 1 al 16. Esos seres son, entonces aquí terminamos la primera jerarquía. Recordemos que son los que están en la presencia plena de Dios. No significa que los otros no estén en presencia de Dios, sí lo están, pero estos están en presencia plena y escapan más del orden humano, ¿sí? No están en contacto con el orden humano, están totalmente al servicio de Dios y en presencia de Dios, y no de los hombres como los otros ángeles que vamos a ver ahorita. Seguimos con la segunda jerarquía. Bueno, ahora ya la segunda jerarquía están las dominaciones. Ellos son los custodios del mundo. Aparecen en la primera de Pedro 3:22. Se ha ido al cielo y está a la derecha de Dios, después de someter a los ángeles a las dominaciones y a las potestades. Ya aquí de esta categoría de ángeles en adelante, ya están más en contacto con nosotros de alguna u otra manera y con la creación. La creación. Las virtudes son portadores de gracia y de amor. Cuando tú y yo estamos pidiéndole al Señor una virtud, por ejemplo, la del amor, la de la templanza, la de la esperanza, cualquier virtud que nosotros estemos pidiéndole al Señor, son estos ángeles los que la proveen, son los canales de gracia, son ellos los que Dios ha dispuesto para que esas gracias que nosotros pedimos, esas virtudes, las recibamos a través de ellos. La siguiente es potestades. Potestades de la segunda jerarquía. Gobiernan las estrellas y la naturaleza. Se menciona en Colosenses 1:16,
En Cristo fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados y las potestades. Ojo porque estos ángeles, miren, cuando Dios creó la naturaleza, cuando Dios creó el universo, Dios no dejó al azar que la luna cogiera para donde quisiera. La luna orbita la Tierra, O que las ¿sí? Le da la estrellas. vuelta a la Tierra todo el tiempo y por eso la vemos. Pero la Tierra a la vez orbita al Sol y varios planetas orbitan al Sol de forma elíptica La luna es y más. sin embargo mantienen sus distancias. Claro que está la fuerza de gravedad entre los planetas, entre las estrellas, entre los soles, entre cada uno de ellos, pero son los ángeles los que se encargan de mantener el equilibrio del cosmos. Entonces, todo lo que tiene que ver con las estrellas, ¿cierto? Y el cosmos como tal, estos ángeles, las potestades, son las encargadas de mantener el equilibrio del universo. Las siguientes son los principados. Seguimos con la tercera jerarquía, ¿no? Están los principados, que son los guardianes de las naciones y de los países. Es como si fueran nuestros soldados. Supervisan aquellos eventos que afectan a las naciones, incluyendo política, temas militares y comercio. Daniel 10:13. Bueno, los principados. Entonces, con esto nosotros, principados, estamos entrando en esa tercera jerarquía que son la que está más en contacto con el hombre. Con el hombre Entonces, como tal. miremos que las naciones tienen un ángel que de alguna u otra manera está allí cuidando y velando por todo ese pueblo, por toda esa nación como tal. Y está ayudando para que cada pueblo vaya progresando como tal. Bueno, tenemos los arcángeles. Los arcángeles atienden las áreas de los esfuerzos humanos y son los líderes administrativos de los seres celestiales. Un arcángel recibe usualmente una tarea de importancia para la humanidad. La Biblia menciona tres por su nombre, que es Miguel, Rafael, Gabriel. Y Gabriel Arcángel, no, Gabriel Ah, Arcángel. Gabriel, sí. Los tres, ojo que estos tres arcángeles, la palabra arcángel viene de, no recuerdo el griego arcos, creo que significa jefe, gobernador. Es decir, el arcángel es el gobernador de los otros ángeles, ¿sí? Y el arcángel es el que tiene potestad sobre los demás. La Biblia solamente nos refiere a estos tres, Miguel, Gabriel y Rafael. Ahora, por allá los libros apócrifos nos han dado otros 4 nombres de otros ángeles, porque se supone que son 7 ángeles, son 7 arcángeles. Nosotros jamás debemos pronunciar los nombres de ángeles que no sean bíblicos y que no conozcamos. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de no llamar a un ángel de Dios, sino a un ángel caído, es decir, a un demonio. Entonces, aun esos ángeles que están en los apócrifos, no, por estar en los apócrifos, es decir, por no ser considerados como libros inspirados por Dios, no podemos nosotros correr el riesgo de llamar a esos otros 4 ángeles que están aquí descritos. Toca tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y más ahorita con todo ese tema de nueva era que dice que los ángeles que va a visitar, que les tenga frutas, una cantidad de vainas que uno dice, Dios mío, hay que tener mucho cuidado con este tema de los ángeles. Muy bien. Bueno, tenemos los ángeles. Los ángeles como tal, que son los ángeles, son la orden inferior en la jerarquía angelical y los más conocidos por los hombres. Son los que están más relacionados en los asuntos humanos. Dentro de la categoría de los ángeles hay muchos tipos de funciones. Son los ángeles de esta jerarquía los que son enviados como mensajeros y protectores de los hombres, ante los hombres. Tenemos Génesis 48:16, Salmo 34:7, 91, el Salmo 91, el Salmo 10:11, Mateo 4:6, 18, Hechos 12:15, Hebreos 1:14, etcétera, 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 porque hay muchas más. Esos son los que más comúnmente nosotros El ángel conocemos, de la guarda, ahí están clasificados el ángel de la que guarda. tenemos cada uno de nosotros, bueno, en fin. Muy bien. Bueno, mira, hablemos rápidamente de los 3 arcángeles de la Biblia. ¿Si alcanzamos? Sí. Bueno, hagámosla a ver. ¿Cuántas diapositivas Para las son? preguntas, ¿no? Sí, No hay exacto. bastante No, tema. dejémoslo ahí para no correr. Para las preguntas. Para no porque correr. yo sé que hay muchas dudas. Sí, dejémoslo ahí para no correr, para no dejar,
para no dejarlos a ustedes como en expectativa. Entonces, abramos ese espacio para si hay alguna Preguntas, pregunta de lo dicho hasta aquí, algunas hay alguna acotaciones duda. respecto a los ángeles. Dianita, Eso, bueno, Dianita, cuéntanos. Si quieren, les invitamos a que enciendan sus cámaras para que las personas que ven la es nuestro grabación, canal. pues en nuestro canal de internet, de María Madre, YouTube, María Madre del Cielo. Madre del Cielo, lo puedan ver. ¿Listo? Entonces, Dianita, cuéntanos. Ticor, una pregunta, por ejemplo, lo que usted estaba diciendo de los principados, que cada país tiene su ángel. En el caso de Venezuela y en Cuba, en esos países que son consagrados satánicos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede ahí? También tienen su ángel como tal dedicado. Es como en el caso de los hombres. Recordemos que cuando estamos en pecado mortal, el ángel custodio no se aparta. Ahora, si un país se aparta de Dios por cuenta propia, como el caso de Cuba, como el caso de Venezuela, Haití, Haití ha sido el único país que formalmente ha sido consagrado a Satanás. Satanás. Haití, ¿sí? Formalmente, que es conocido como tal y que hay documentación de eso. De Cuba se sospecha y de Venezuela, pero que se sepa que está consagrado formalmente Satanás es Haití. ¿Se separan los ángeles asignados por Dios a esos pueblos? No, No. ellos están ahí. Porque así como nosotros los seres humanos que podemos decidir estar con Dios o no estar con Dios, pues el ángel va a estar ahí todo el tiempo, luchando para que en algún momento nosotros enderezcamos el camino, luchando para que en algún momento nosotros nos santifiquemos y estemos con Dios en plenitud. ¿Listo? Gracias, Ticor. Sí, Ok, señor. listo. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Y si no, continuamos. Ticor, yo tengo una pregunta, bueno, más bien es una curiosidad del, pues la imagen de la Virgen de Guadalupe siempre me ha llamado la atención El ángel que como, está a los pies de ella. sí, 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 de pronto Dice, sabe algo de Ticor. sí, yo por ahí la otra vez leí que el ángel fue agregado a la pintura, que en la pintura original no viene el ángel como tal. No sé si sea cierto o no, porque yo también tenía mucha curiosidad. Tuve una época en que leí bastante sobre el tema de la Virgen de Guadalupe y encontré eso, pero como no lo he encontrado en otros textos, no sé si sea cierto que el ángel que está allí, que aparece allí, no haga parte de la pintura original. No lo sé. De todas maneras, una cosa así muy diciente y es que la Virgen de Guadalupe representa a la Virgen, a la mujer vestida de sol de Apocalipsis capítulo 12, verso 1, ¿verdad? Cuando nos habla allí de ella. Entonces, ahí está representada por completo la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, ¿verdad? Entonces, la presencia del ángel, recordemos que siempre María, en la mayoría de sus apariciones, siempre hay ángeles. Miren en Fátima, la Virgen cuando se apareció en Fátima, ella se apareció en 1917, pero antes de aparecerse en 1917, un año antes, en 1916, se apareció a los tres pastorcitos, a Lucía, a Francisco y a Jacinta, y los preparó a ellos para la aparición que iba a tener la Virgen María. Entonces, fue un ángel el que preparó a los pastorcitos y fue un ángel que enseñó justamente las oraciones que hoy recitamos de oh mi buen Jesús, pernos pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un ángel el que preparó esa venida. Entonces, siempre que hay apariciones de la Virgen, hay ángeles relacionados con ella. Bueno, hay otra pregunta de Adriana Gil. Gracias, Ticor. Ok. ¿Los ángeles caídos también son inmortales? Sí, son inmortales. Los ángeles caídos no perdieron, ninguno de ellos perdieron ninguna de sus características. Es decir, siguen siendo personas, siguen siendo libres, siguen siendo racionales, siguen teniendo, los ángeles de acuerdo a la jerarquía tienen mayor poder o menor poder. Los ángeles caídos en el infierno, es decir, los demonios, ellos también tienen jerarquías. Por eso, por ejemplo, en las posesiones diabólicas, ustedes se han dado cuenta que el exorcista hay veces que saca muy rápidamente a ciertos demonios, porque son demonios de poca jerarquía. Entonces, que ellos Pero tienen hay que seguir demonios que son de una jerarquía mayor que no son fáciles de sacar. ¿Por qué? Porque tienen más poder.
y no se dejan sí lo hacen los demonios de menor jerarquía. Es decir, hasta la jerarquía la conservan. No es el tema, pero los ángeles caídos, de todas las categorías de ángeles que hay, de todas las jerarquías de ángeles, cayeron. De los serafines cayeron, de los querubines, de De los las tronos, potestades. de las virtudes, de las potestades, de los principados, de los arcángeles, de los ángeles, de cada una de las jerarquías cayeron, porque algunos fueron convencidos por Luzbel, muchos. Se dice que una tercera parte de los ángeles fueron ángeles caídos. Julio César. Gracias, Víctor. Desde muy joven a mí siempre me ha llamado la atención el tema de los ángeles, pero pues es que es un tema bastante delicado por todo este tema que estaba hablando Olguita del tema de la nueva era, ¿no? Sí. Entonces, pues pero yo digamos, por ejemplo, digamos, cuando uno ve y la descripción que diste de los 9 coros angélicos, pues uno dice miércoles, ahí tengo una herramienta, pero pues tremendamente grande, pues como para vivir en gracia y como para que nos asistan durante nuestra vida, ¿no? Sí. En cada uno de los estudiantes. Entonces la pregunta va es como relacionada a eso, ¿no? O sea, ¿cómo yo y de qué manera me puedo relacionar con cada uno de los coros angélicos, pues para que me ayuden en cada una de sus funciones, ¿no? Claro, es una muy buena pregunta. Mira, cuando nosotros estamos en nuestra oración personal, algunos, no todos, pero algunos oramos por países. Entonces, Señor, te pedimos, por ejemplo, por Cuba, por Venezuela, por no sé qué. Te pedimos a ti, el ángel que estés encargado, no sabemos su nombre, Principado que está pero a encargado. ti, ángel, que es un principado, el que estés encargado de ese país, a ti te pido que sigas rogando al Señor y yo uno mis oraciones a las tuyas, ¿sí? Para que ese pueblo salga de esa situación, de ese problema. Ah, no, resulta que voy a orar por una virtud que yo quiero tener la virtud de la templanza. Entonces, ay, ustedes ángeles, ángeles del Señor, siempre hay que decir eso, ¿no? Ángeles del Ángeles Señor, del porque hay Señor. ángeles caídos, que no es el Señor. Ángeles del Señor, virtudes, ayúdenme a alcanzar la virtud de la templanza, porque me hace falta templanza en esto y esto y esto. Entonces, ahí, mira, que voy enfocando la oración y voy invocando a los ángeles como tal. La tentación en la que no podemos caer nosotros jamás es la de ponerle nombre, de invocarlo con un nombre propio, a menos que yo lo llame. Lo que yo sí puedo hacer es, por ejemplo, no conozco a mi ángel guardián. Entonces yo en oración puedo decirle a mi ángel guardián, bueno, ángel guardián, como yo no conozco tu nombre, yo te voy a poner un nombre. Entonces, Héctor, te voy a llamar a ti por decir cualquier Ético. cosa. Entonces, cuando yo te diga, Héctor, por favor, ven en mi ayuda, ¿sí? Entonces, Héctor, ayuda a mi esposita que tiene hoy una situación muy difícil. ¡Héctor! Yo digo esto así porque es que mi abuela, en paz descanse, me decía que había una empleada de servicio que cuando yo estaba jugando, entonces estaba gateando, entonces ella era como medio campesina, ella decía, ¡Héctor! Y siempre me llamaba así, entonces por eso lo digo de esa manera. Entonces yo puedo nombrar a mi propio ángel, puedo ponerle un nombre, sí, y le puedo decir a mi ángel en oración, mira, cada vez que yo te llame, acude a mí, pues como no conozco tu nombre, pues dame, entonces yo te lo voy a poner. Y el ángel custodio llega a uno. Ahora, yo puedo hacer lo mismo con los principados. Mira, yo no sé cómo te llamas, ángel que cuidas a Venezuela. Te voy a poner un nombre, te voy a pedir por favor que cada vez que yo ore por Venezuela, yo te voy a invocar a ti como tal, con Para tal que nombre, interceda, ¿sí? sí. Entonces, eso sí lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer y es muy peligroso y lo que se hay ahorita, fue más que todo en la época de los 90, principio del año 2000, cuando la nueva era y el tema de la angelología Terrible. cogió un vuelo impresionante. Y en ese momento, hoy en día hay expertos, comillas, en ángeles que dicen que hablan con los ángeles, que hablan con ellos, que invitan a los ángeles para que entonces les dejan Les dejan comida, frutas, les Dios dejan mío. frutas. Yo me acuerdo que hubo una época en que nosotros En tuvimos la a mucha gente comunidad, de la comunidad en que Genezaret, estaba cayendo en eso. Que cuando nosotros comenzamos a predicar sobre el tema de los ángeles, ellos no ignoraban por completo esto y muchas personas de la comunidad habían hecho cosas de esas porque no lo sabían. Entonces, miren lo importante de tratar y esos después temas. venían unos problemas espirituales en las casas terribles, porque ellos inocentemente cayeron en el juego y después qué lío tan tenaz. O por ejemplo, miren el problema que hay con los mantras.
Las personas que practican el budismo o las personas que practican la meditación, la meditación como tal, generalmente utilizan mantras. Las mantras son como frases repetitivas, ¿cierto? Y de esa manera supuestamente van llegando como una elevación del espíritu hasta alcanzar la trascendencia supuestamente. Y muchos mantras, es decir, muchas frases, contienen nombres de demonios. Entonces la persona que repite el mantra está repitiendo una y otra vez, está invocando una y otra vez a un demonio sin saberlo. Entonces miren lo peligroso cuando uno se mete con este tema de las religiones orientales, a hacer esas prácticas, a incorporar prácticas orientales dentro de nuestra fe, a contaminar nuestra fe con creencias que no son. Entonces, miren lo peligroso de ponerse uno a decir mantras en un idioma que uno ni conoce y uno no sabe ni siquiera qué está evocando y qué está diciendo en ese mantra, porque no solamente se corre el riesgo de estar llamando a un demonio, sino que porque muchos mantras vienen en un idioma antiguo y se recitan en idioma antiguo, ni siquiera son en español. Entonces tú recitas un mantra que te da por ahí, hay algunos de esos gurús y tú no sabes qué carajos dice el mantra, supuestamente dice algo bueno, porque el gurú te dice que es algo bueno y tú puedes estar haciendo simplemente una invocación demoníaca pidiendo quién sabe qué cosas. Hay pues son prácticas, digamos, que uno ve como en las familias. Por ejemplo, cuando se pierde un niño, ¿no? Cuando se pierde un niño, entonces todo el mundo pues entra en la desesperación de que el niño está perdido y se tiende, digamos, a llamar al angelito de la guarda del niño para que lo haga aparecer, ¿no? Sí, Otra es, por ejemplo, cuando tú vas a hablar con una persona, por ejemplo, con tu jefe, y resulta que el jefe es de un genio y de un carácter terrible, y entonces yo mando a mi angelito de la guarda para que hable con el angelito de la guarda del jefe, para que suavice las cosas. Así hay varias cosas, yo he escuchado varias cosas. ¿Está bien hacer este tipo de prácticas? es correcto Sí. y está bien, uno puede hacer eso. Es más, el Padre Pío lo hacía. El Padre Pío, hubo una época en que a él se le prohibió hasta escribir las cartas, porque a él le llegaban miles de cartas y él era muy juicioso y él respondía a las cartas, a las personas. Pero hubo un momento en que se le prohibió todo tipo de comunicación, hasta con su director espiritual. Entonces, Padre Pío tenía en la mente y en el corazón a mucha gente. Y como no podía comunicarse con ellos, muchas veces enviaba a su ángel de la guarda para que le diera una razón a una persona. Y el ángel de la guarda le lleva la razón a través de un sueño. Entonces se le aparece el ángel de la guarda y dice, mire, Padre Pío te manda a decir esto. Y son muchos los testimonios de Padre Pío en relación con los ángeles. Hay otro testimonio de Padre Pío con relación a los ángeles, no sé si tú te acuerdas, nena, cuando él se estaba Le revistiendo. dio la palmada, ay Dios mío, loco, se estaba revistiendo y a él lo empezaron a molestar por ahí como algunos demonios. Y Para entonces, tentarlo. para tentarlo, y este bendito angelito como que se distrayó. El se ángel de la distrajo, guarda, el Padre Pío. se distrajo. Entonces después, ya que pasó todo y él pudo salir de ese tema, cogió y le dio sus nalgadas y le dijo, oiga, usted no estuvo pendiente cuando yo lo necesitaba, se distrajo por allá. Entonces, y son cosas que han ocurrido. Y son cosas, y no solo con el Padre Pío, con muchos más santos también. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Y si no, terminamos aquí para hacer la oración. Para hacer la oración. Y les propongo lo siguiente. Lo que falta de los ángeles es acerca de los tres arcángeles, de Miguel, de Gabriel, de Rafael. Entonces yo creo que eso ya lo podrían ustedes leer para que nosotros podamos, ya es muy cortico lo que falta, para poderles compartir hoy mismo el tema de los ángeles y comenzar hoy en día el tema de la escatología. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, entonces mire, antes de que me vaya a olvidar, apenas terminemos la comunidad, ahorita no, todavía no, apenas terminemos la comunidad, cada uno de ustedes me manda un WhatsApp Ella tome la foto. y Bueno, me dicen, o a mí. Héctor, por favor, material. envíame el material de los ángeles y el material de la Virgen María, que fue el tema que ya terminamos. Yo les dije a ustedes, cuando terminemos el tema de María, les enviaré el material, ¿se acuerdan? Entonces, les voy a enviar los dos materiales, solamente los que están conectados. Entonces me dicen, Héctor, por favor, el material de los ángeles y de la Virgen María. Y de una vez se los envío. ¿Listo? Pero ahorita no, cuando terminemos la comunidad. ¿Listo? Porque si no, después se me confunden los mensajes de ustedes con las otras personas que pueden estar llegando ahorita. Termina la grabación. ¿Listo? Bueno, entonces, como vamos a comenzar nuestro momento de oración, paramos aquí la grabación.